Buenos días a todos, es un gusto saludarles y damos por iniciar la sesión con una pequeña introducción. La adolescencia es una etapa crucial en el desarrollo humano, caracterizada por una serie de cambios físicos, emocionales y sociales. En este proceso, los adolescentes comienzan a formar su identidad, establecer relaciones con su entorno y tomar decisiones que pueden tener consecuencias a nivel personal y social. Sin embargo, en esta fase también puede traer consigo conductas problemáticas que en algunos casos se traducen en la comisión de delitos. Es en este contexto donde el sistema de justicia juvenil puede jugar un papel esencial, buscando balancear la responsabilidad y la rehabilitación. La punibilidad de las conductas cometidas por adolescentes ha sido objeto de debate, ya que en el enfoque tradicional de castigo en el sistema penal adulto puede no ser el más adecuado para quienes aún están en proceso de maduración. A lo largo de este webinar exploraremos las conductas que los adolescentes suelen cometer, cómo se mide la responsabilidad penal en este grupo, las consecuencias que pueden eximir la responsabilidad a un menor y la importancia de un enfoque proporcional en la aplicación de penas. Abordaremos también la figura de la anticipadad y la inimputabilidad, factores claves en el crecimiento de cómo funciona la justicia juvenil. Dando paso a nuestro primer tema, el cual es las conductas activas y el dolo frecuentemente cometidas por adolescentes. Primer punto, conductas activas. Son aquellas donde el adolescente realiza una acción que da lugar a un delito. Algunos ejemplos pueden ser lo que son robos, daños, violencia física o psicológica y actos vandálicos. Segundo punto, conductas de dolo. Cuando la conducta es realizada con intención de causar daño, los adolescentes que cometen delitos de dolo suelen tener la intención de perjudicar a alguien o de obtener algo ilícito. Puede ser robo con violencia. Tercer y último punto. Factores que influyen en estas conductas son la influencia del entorno familiar, la presión social, el consumo de sustancias, la falta de modelos positivos y la percepción de la impunidad. Nuestro segundo tema se titula Punibilidad de las conductas cometidas por adolescentes. ¿Es proporcional el delito cometido? El primer punto, sistema de justicia juvenil. A diferencia de los adultos, los adolescentes no siempre enfrentan las mismas penas. Se aplica un sistema basado en la rehabilitación y la reintegración social. Segundo punto, proporcionalidad de la pena. La pregunta aquí es si la pena que se impone en los sistemas judiciales juveniles es justa y equitativa según el delito cometido. A menudo el sistema busca medidas alternativas como programas de rehabilitación, libertad condicional o internamiento en centros especializados. Tercer punto, crítica a la proporcionalidad. Se discute si en algunos países las penas son demasiado indulgentes o por el contrario si la pena es internamiento es excesiva y no toma en cuenta el proceso de madurez del adolescente. Pasando al tercer tema que se titula ¿En qué casos se da la figura de anticipadad en los adolescentes? Anticipadad. Cuando un acto no cumple con los requisitos de un delito, es decir, no se puede considerar un delito debido a la falta de tisicidad. En el caso de los adolescentes, esto podría estar relacionado con su madurez cognitiva o la incapacidad de mantener la solicitud de la conducta. Anticipadad por edad. Si el adolescente no tiene la capacidad para entender el acto delictivo debido a su desarrollo psicológico, se podría considerar atípico. Esto está relacionado con la edad, pero también con el nivel de conciencia del acto. Ejemplos. Un adolescente de 12 años no podría tener la madurez suficiente para comprender el impacto de sus acciones. Sin embargo, la edad mínima para la imputabilidad varía según la legislación de cada país. ¿En qué casos un menor de edad se considera inimputable? Inimputabilidad.
el menor de edad no es considerado penalmente responsable cuando se demuestra que no posee la capacidad para comprender la ilictitud de su conducta debido a su falta de madurez. Causas podrían ser: primer punto, el adolescente no ha alcanzado la mitad mínima establecida por la ley para ser imputable. Punto 2. Existen trastornos psicológicos o psiquiátricos que afectan la capacidad del adolescente para entender la gravedad de su acto. La edad mínima de imputabilidad en muchos países es un menor de 14 años. Sin embargo, la legislación varía dependiendo cada país, como lo dije en el anterior punto. Ok, la primera pregunta que nos hacen: ¿cuáles son las principales causas que llevan a los adolescentes a cometer delitos? Las principales causas son pobreza, falta de educación, falta familiar, influencia de grupos, violencia y drogas. Segunda pregunta: ¿crees que el sistema de justicia juvenil debería ser más punitivo o rehabilitador? A mi consideración debería ser más rehabilitador, ya que así damos oportunidades más a los jóvenes, los cuales a mi consideración podrían tener cambios desde su perspectiva, apoyándolos psicológicamente. Tercer pregunta: ¿cómo se pueden prevenir las conductas delictivas en los adolescentes antes de que se conviertan en un problema legal? Creo yo que la mejor prevención sería educación, programas sociales y apoyo familiar. Cuarta pregunta: ¿en qué casos consideras que la pena impuesta a un adolescente es excesiva o, por el contrario, demasiado indulgente? Ok, considero yo que debería ser por madurez emocional, capacidad de aprendizaje y de contexto. Va dependiendo los casos, las situaciones y, como mismo lo mencioné, la edad que tenga dicho adolescente. Cuarta pregunta: ¿en qué casos consideras que la pena impuesta a un adolescente es excesiva o, por el contrario, demasiado indulgente? Ok, considero yo que debería ser por madurez emocional, capacidad de aprendizaje y de contexto. Va dependiendo los casos, las situaciones y, como mismo lo mencioné, la edad que tenga dicho adolescente. Pregunta número 6. ¿Cómo se determina si un adolescente tiene la madurez suficiente para ser considerado imputable o no? Sería por la capacidad de comprender la gravedad de las acciones. Si tenemos en cuenta que el adolescente está consciente de la situación, de lo que hizo y del por qué lo hizo, creo yo que sería un factor clave. Pregunta número 7. ¿Qué importancia tiene la educación en la rehabilitación de un adolescente que ha cometido un delito? Es una herramienta para cambiar la vida. Siento yo que darle la oportunidad a un adolescente de entrar en rehabilitación le cambiaría la vida. Cambiaría su forma de ver la vida, su forma de pensar, sus puntos de vista. Todo eso malo que influyó, podríamos cambiarlo con una buena rehabilitación, buena educación y, sobre todo, comprensión. Tengamos en cuenta que muchos de estos adolescentes son sometidos por presión social de los que ellos consideran amigos. Pregunta número 8. ¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para aplicar la figura de anticipadad en el caso de los menores?
exoneración de responsabilidad penal bajo ciertas circunstancias, considero yo. Pregunta número 9. ¿Cómo balancear la necesidad de castigo con la rehabilitación en el sistema de justicia juvenil? Tendría que ser flexible con alternativas para reintegración. Última pregunta. ¿Debería haber una edad mínima para que los menores sean considerados plenamente imputables ante la ley? Sí, la edad mínima en muchos países es entre 16, 14 y 18 años. Considero yo que está perfecto, ya que en muchas situaciones son los adolescentes sometidos a realizar dichos actos, obligados, así sea por amigos, padres, padrastros, etcétera, y que la ley mantenga una regla fija en la rehabilitación, internación y reintegración social me parece excelente. En conclusión, el sistema de justicia juvenil tiene el desafío de equilibrar la necesidad de responsabilidad con la oportunidad de rehabilitación en los adolescentes, aunque la comisión de delitos no debe ser minimizada. Es esencial recordar que los adolescentes se encuentran en una etapa de desarrollo donde factores como el entorno familiar, las influencias sociales y el nivel de madurez juegan un rol crucial en sus decisiones. El enfoque punitivo debe ser reemplazado por un modelo que considere la reintegración, rehabilitación y el respeto a los derechos del menor, teniendo en cuenta sus capacidades cognitivas y emocionales, la capacidad de imputabilidad, capacidad para comprender la ilicitud de sus actos, lo cual debe ser evaluado con rigor. La reflexión sobre la proporcionalidad de las penas y la efectividad de las medidas adoptadas es fundamental para garantizar que el sistema de justicia juvenil cumpla con su objetivo de proteger y rehabilitar, más que castigar. En última instancia, el bienestar de los adolescentes y su reintegración en la sociedad con esenciales para construir un futuro más justo y equitativo. Agradezco mucho su tiempo dedicado en estas sesiones, en este webinar. Agradezco su aportación y me despido sin más que decir. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo tema.